Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. La correcta selección y manejo de toros es el tema que desarrolló el médico veterinario Rodolfo Peralta en un simposio del IPCBA. Distintos profesionales de APA consideran aspectos vinculados al cultivo de algodón. Por último, Victoria Brusa habla del síndrome urémico hemolítico en jóvenes relacionados al Escherichia coli. La correcta selección y manejo de toros es el tema que desarrolló el médico veterinario Rodolfo Peralta en un simposio del IPCBA. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen reproductor? Yo diría, comencemos por la función, ¿qué es lo que tiene que hacer un toro en un rodeo de cría? ¿Cuáles son las funciones de un toro en un rodeo de cría? Básicamente dos. La primera de ellas es preñar la mayor cantidad de vacas. Esa es la principal función del toro, preñar la mayor cantidad de vacas y en el menor tiempo posible. Para eso, ¿qué necesita? Las buenas características fenotípicas, valga la redundancia, que caracterizan a un buen reproductor macho. Masculinidad, un muy buen par de testículos, muy buenas patas, bien anguladas, con líneas de aplomos correctas, miembros anteriores de la misma manera. Yo le diría que para la mayoría de los sistemas de producción de la Argentina tienen que tener tamaño moderado, ser precoz, reproductivamente precoz. Esos toros que uno, cuando lo ve por primera vez, esa primera impresión de que está frente a un toro. Eso es importante, muy importante. Buen arco de costilla, la precocidad, decía, una buena condición corporal, pero no excesiva, ropa de trabajo. Eso se llama en general ropa de trabajo, de tal manera que el toro entra a un rodeo y está en condiciones de buscar a las vacas en celo y a medida que las va encontrando, saltarlas 2 o 3 veces, preñarlas y dejarlas y buscar otra y así sucesivamente. Esa es la principal función del toro. La segunda, desde la óptica del mejoramiento genético, que también es importante porque él es el toro en realidad el mejorador. Las vacas las seleccionamos, buscamos las mejores y demás, pero el que marca el impacto del mejoramiento es el toro. Tiene que mantener como condición mínima, mantener el nivel genético del rodeo, pero como objetivo mejorar ese rodeo. ¿En qué? ¿En qué características? En parte de las que estoy mencionando, en la adaptación. Él es adaptado, transmitir las características de la adaptación de una heredabilidad media. Fertilidad, él es fértil. Mejorar la fertilidad de las vacas a través de las hijas, ¿no es cierto?, para las generaciones venideras. Producir terneros con una buena calidad carnicera, músculos redondos, más bien redondos, precoces, buena aptitud carnicera, hembras fértiles, por sobre todas las cosas, que son el reemplazo a 1 o 2 años de lo que tiene en el rodeo, que sirvan para hacer un recambio positivo de los vientres del rodeo. Se sacan las vacas que por algún motivo no sirven y con certeza se reemplazan con hembras que son superiores. Esas son las funciones básicas, dirías, del toro, pero él tiene que cumplir con algunos requisitos además, como decía, la condición corporal buena, pero no excedida, que el toro pueda desenvolverse, caminar, ya dije lo de saltar a las vacas y demás, y de esa manera, si las vacas están también en buen estado y ciclan, yo le diría que el éxito reproductivo está asegurado. Por otro lado, también hoy hay mucha información desde parte de las cabañas, con información, con webs, con genética, con el genoma y demás información que el productor tiene que cada vez utilizar más, ¿no? Es utilizar más, hay que entender. Para todo esto, y aún para la evaluación fenotípica, es muy importante que el productor conozca de antemano cómo son sus vacas,
tenga una apreciación a través de la observación lo más certera posible de cómo son esas vacas y que hay que cambiarles. Y entonces buscar los toros que correspondan y con la información que haya disponible. Información en cuanto a facilidad de parto a través del peso al nacimiento, de las DEPs de facilidad de parto. Yo creo que hay que usar sí o sí, casi como norma, toros con facilidad de parto, para que ese sea un carácter que sea parte del rodeo, que se estabilice. ¿Qué significa facilidad de parto? Que las vaquillonas y las vacas paren sin problemas. No significa terneros extremadamente livianos. Pero cuando se estabiliza genéticamente una característica en un rodeo y se la trabaja para mantenerla, usted tiene casi la seguridad total de que no va a haber, en este caso, problemas de parto en el rodeo. Pero hay que trabajar para eso, hay que medir y hay que seguir. Muchas veces decimos, pero pesar algunos terneros en un rodeo para tener una idea cuánto pesan. A veces encontramos respuestas positivas, otras veces hay objeciones, porque bueno, pero hay que hacerlo. Está bien, es parte sería una gran ayuda si se cuenta con esa información. Y después hay DEPs para crecimiento, para peso al destete, para peso final, o sea, los 18 meses. Yo creo que son todos datos muy útiles, hay que usarlos. No soy partidario de usar los datos extremos, en más, como que el crecimiento extremo de 50 kilos al destete me va a salvar la economía de la empresa, porque para que eso se cumpla, casi con seguridad que hay que cambiar cosas en la alimentación, en el manejo, etcétera, etcétera, y tener los suficientes recursos de nutrición, de comida, para que esos genes se expresen, porque eso no es soplar y hacer botellas, ¿no es cierto?, ni es generación espontánea. La genética entra por la boca, tal cual. Eso ya fue dicho por el doctor Hammond hace muchos años atrás y sigue teniendo plena vigencia. Entonces, la genética es importante, es una materia a atender, es una materia de la cual hay que cumplir varias de sus pautas, pero esto de atender va por dos lados, prestarle atención por un lado y prestarle atención por el otro lado, de alimentar a ese animal en función de lo que su patrón genético está determinando y a los que vienen, porque si son más nutrientes, porque estamos por excesivo crecimiento o por mucho crecimiento, va a haber mayor demanda de nutrientes. Y eso significa probablemente pasturas de mejor calidad, mayor volumen de forraje. La vaca tiene que tener sus requerimientos cubiertos, así, resumiendo, para que el sistema llegue a buen puerto. Profesionales relacionados al INTA Reconquista, a APA, la Asociación para la Promoción del Algodón, y a la Unión Agrícola de Avellaneda, realizaron una visita a lotes implantados con esta fibra textil vegetal. Les presentamos a continuación las entrevistas logradas. Agradecemos la información al programa Amigos del Campo que conduce Ernesto Tibiroli. Pudimos realizar hoy en día una recorrida con técnicos y miembros de la comisión de APA en los ensayos de algodón de esta campaña 2020-2021, así que por suerte pudimos compartir el momento juntos, debatir ideas y también charlar sobre el resultado de los ensayos. Bueno, había diferentes tipos, todos en el cultivo de algodón, teníamos variantes de cultivares de diferentes variedades en diferentes fechas de siembra. Teníamos también ensayos propios de fecha de siembra en diferentes ambientes, también ensayos de fertilización, de nuevas líneas avanzadas, ensayos de mutaciones o líneas con algunos tipos de resistencia a herbicidas que no son comunes todavía en el mercado. Así que pudimos hacer 1 hora y media de recorrida con los técnicos, muy interesados en todos los ensayos, así que creo que compartimos un buen momento. Bueno, teniendo en cuenta también que viene llovedor, este año creo que se ha prestado el clima como para el algodón, ¿no? Así, a pesar de que en octubre, noviembre hablábamos de una campaña niña, que por lo general llueve menos que lo normal, en los meses de diciembre y enero tuvimos precipitaciones por encima de los promedios históricos y en febrero llevamos unos días y ya llovió casi igual que en promedios históricos, así que tuvimos también ambientes de temperaturas no tan altas, temperaturas medias en diciembre y enero
menores a los promedios históricos, así que eso posibilitó un crecimiento especialmente de las bochas en el cultivo de algodón que fue muy propicio para el cultivo. Así que en los cultivos en general de la región se observa un panorama que es de bueno a muy bueno en la parte final del cultivo. Observamos líneas comerciales en diferentes fechas de siembra y también algunas empresas que todavía no tienen las líneas en el mercado, pero que están probando hace unos años sus materiales para conocer la diferencia en fenología, quiere decir en fecha de floración, en fecha de apertura de la primer bocha, con respecto a las variedades comerciales. Entonces se puede observar no solamente las variedades comerciales, sino también alguna línea promisoria a salir en el mercado en los próximos años y también líneas avanzadas de lo que es el programa de mejoramiento de INTA. Bien, ingeniero, hoy en esta recorrida hemos podido también ver una novedad para el INTA, que es un laboratorio nuevo. ¿De qué se trata? Sí, el laboratorio es un laboratorio de ecofisiología vegetal que se inauguró el año pasado y es un laboratorio que nos brinda hoy en día un espacio para trabajar en lo que es, bueno, en este caso en cultivo de algodón, en todo lo que es caracterización fisiológica, morfológica y bioquímica de los distintos cultivos. Eso que nos permite distintas aplicaciones, como ser, hoy en día se están estudiando distintas variedades y cómo se comportan esas variedades frente a distintos ambientes y frente a distintos factores adversos como ya sea estrés por anegamiento, estrés en salinidad o estrés hídrico, que hoy en día con lo que todos conocen como el cambio climático está muy a la vista. Entonces buscar dentro de un programa de mejoramiento y a través de estudios que nos permite hacer este laboratorio, distintas características que pueda tener nuestro cultivo en respuesta a estos estreses. Esto viene a complementar justamente los otros laboratorios como para el programa de mejoramiento que tienen, ¿no? Sí, claramente. Esto forma parte dentro de todas las instalaciones que tenemos, complementario a lo que es el laboratorio de biotecnología, ya un poco más inaugurado antes, que por ahí nos permite hacer estudios más específicos, moleculares y de ADN en el cultivo. Siempre la idea es mantener los parámetros de producción, que también los estudiamos en estas mediciones que hacemos, como un mapeo, estudiar índice de cosecha o el porcentaje de retención de bochas, que obviamente están vinculados al ambiente en el que se los cultiva. Tratando de seleccionar variedades o líneas avanzadas que se adapten a... yo estoy trabajando con 2 estreses específicamente, con salino y estrés hídrico, buscando líneas de algodón que respondan mejor a estos factores adversos, manteniendo su característica de productividad y de calidad de fibra. Pero además hay otros estudios como buscar buenas prácticas de manejo, que están por ahí los chicos que trabajan en campo, o también los que hacen caracterización de variedades en porcentaje de MOT y demás. Como equipo trabajamos con líneas avanzadas y variedades no comerciales, sino son variedades que pertenecen al banco de germoplasma que se encuentra en el INTA de Saspeña. Y por mi parte también estoy aplicando una técnica de mejoramiento, que es la técnica de mutaciones inducidas o mutagénesis, en la cual consiste en generar una variabilidad dentro de una variedad que conocemos, que ya tiene características de alto rendimiento y calidad, y lo que buscamos es mutaciones o generar mutaciones en esa variedad que le otorgue a esta buenas características ante un factor adverso. Bueno, en nuestro equipo de trabajo hace un par de años ya nos venimos planteando como objetivo desarrollar genotipos, desarrollar variedades adaptadas a nuestras condiciones locales, aquí en el centro norte de Santa Fe. Es por ello que venimos haciendo diferentes líneas de investigación, cruzamientos, avance de generaciones. Estamos
construyendo lo que denominamos un telado, en donde hacemos los diferentes avances de generaciones para que esas plantas que obtenemos puedan ser autofecundadas ahí adentro. El invernadero se lo inauguró en el 2017, a partir de ahí podemos hacer tanto los cruzamientos que mencioné anteriormente como evaluaciones o premejoramientos que le llamamos nosotros, que hacemos una evaluación de los materiales que tenemos y en función a esa evaluación podemos tomar los padres o madres que actúan en los cruzamientos y poder utilizarlos para a futuro poder seleccionar plantas o genotipos superiores. Existe un banco de germoplasma que se sitúa en Saspeña. Nosotros aquí en la experimental tenemos una colección de trabajo. Son diferentes genotipos. Lo tenemos conservado en forma de semilla, en el cual nos sirve justamente como insumo, como materia prima para el plan de mejoramiento que proponemos. Es importante tener esa colección de trabajo porque es el punto de partida en el cual se hacen los cruzamientos. Como todo plan de mejoramiento se busca tener genotipos que tengan mayor rendimiento, que sobre todo mantengan la buena calidad de fibra, en este caso, en el caso de algodón, y a su vez que sean genotipos estables, que un genotipo o una variedad que lo podamos sembrar aquí pueda, dentro de todo, rendir lo mismo en otro ambiente. Eso se lo denomina estabilidad en diferentes ambientes y es importante tener esa característica también en los materiales. Pablo, y bueno, aquí cuentan con justamente no solamente el invernadero donde hacen distintas plantas, sino que laboratorios que lo ayudan a todo esto, ¿no? Sí, para ello también en el 2017 fue inaugurado un laboratorio de biotecnología en el cual nos permite realizar diferentes técnicas, como por ejemplo, una de ellas es la de marcadores moleculares, en el cual nos ayudan en el proceso de selección en un plan de mejoramiento. A partir de una extracción de ADN, de correr los marcadores, ya podemos en forma temprana determinar qué características tienen los genotipos que estamos avanzando en generaciones. Y así a final de ciclo poder tener con precisión, digamos, que esas características se mantienen. Es a nivel ya de genético, tanto características de rendimiento, calidad o enfermedades, por ejemplo. Argentina tiene un alto estándar de evaluación cuantitativa de riesgo de Escherichia coli por consumo de carne bovina. La doctora Victoria Brusa se refiere a una de las patologías que puede causar el llamado síndrome urémico hemolítico. Bueno, una evaluación de riesgo es un proceso basado en ciencia que lo que busca hacer es estimar la probabilidad y la severidad de que un individuo se exponga a un peligro. En este caso nosotros trabajamos con peligros transmitidos por alimentos. Y los resultados de las evaluaciones de riesgo son una herramienta para los gestores para que puedan decidir con base en ciencia cuál es la mejor estrategia o acción de prevención o control a aplicar. Los objetivos de esta evaluación fueron hacer una evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico por consumo de carne bovina contaminada con Escherichia coli, productora de toxina Shiga, en niños menores de 15 años en Argentina. Para esto se trabajó justamente con esta población, se seleccionó esta población de niños menores de 15 años porque son la población más susceptible del síndrome urémico hemolítico. Además, se seleccionaron 3 tipos de matrices cárnicas bovinas que tienen diferente perfil de riesgo: corte de carne, hamburguesas comerciales y carne bovina molida. Y se trabajaron con 2 sistemas con frigoríficos que aplican un sistema de HACCP y contemplan STEC como un peligro dentro de su plan, y frigoríficos que no aplican sistemas de HACCP o que si lo aplican no consideran STEC dentro de su plan. Para toda esta evaluación se creó un modelo que fue desde el bovino en el campo hasta el consumidor, el producto en la casa del consumidor, pasando por las etapas intermedias, frigorífico, boca de expendio, y para cada una de estas etapas se fue alimentando el modelo con información de trabajos realizados en Argentina, con datos de Argentina,
para poder llegar a un resultado final de probabilidad de síndrome urémico hemolítico en niños menores de 15 años en Argentina por consumo de carne bovina argentina. Bueno, de acuerdo con esta evaluación, se esperarían 32 casos de síndrome urémico hemolítico en niños menores de 15 años en Argentina por consumo de carne bovina contaminada con STEC. El desglose es que de los 32 casos que se esperarían, 28 son por consumo de carne bovina molida, 4 por consumo de hamburguesas comerciales, y no se esperaría ningún caso por consumo de corte cárnico bovino. Estos 32 casos representan aproximadamente el 10% de la totalidad de casos de síndrome urémico hemolítico reportados en Argentina anualmente. Bueno, luego de finalizar la evaluación, realizamos un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad lo que nos permite es saber qué variables de todas las que se contemplaron en el modelo, desde la producción primaria hasta el consumidor, son las que tienen mayor impacto en el resultado final de justamente probabilidad de síndrome urémico hemolítico. Este análisis de sensibilidad lo que nos arrojó fue que el origen de la carne, si la aplicación o no de un sistema de HACCP, considerando este como un peligro, en el frigorífico, también la temperatura de almacenamiento y las buenas prácticas de manufactura, son 3 variables con alto impacto en la probabilidad de síndrome urémico hemolítico por consumo de carne bovina. Y otro punto interesante es que tanto el lavado de manos, luego de manipular la carne cruda por parte de los consumidores, como así también la preferencia en cuanto al grado de cocción de hamburguesas comerciales y de carne bovina molida, fueron 2 variables con efecto protector sobre la probabilidad de síndrome urémico hemolítico por consumo de estos 2 productos, de carne molida y de hamburguesas comerciales. Luego de este análisis de sensibilidad, se modelaron algunos escenarios de intervenciones en frigoríficos que aplican sistemas de HACCP, de mejoras en boca de expendio, de irradiación de hamburguesas comerciales, y como conclusión final podríamos decir que es necesario continuar trabajando para, con el objetivo de lograr la aplicación de un único estándar sanitario que genere la aplicación de un sistema de HACCP contemplando STEC como peligro en todos los frigoríficos de Argentina. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.